Mayra Colache, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, ayer participaste en esta actividad organizada por Siembra, cómo erradicar la pobreza infantil, y en el evento se aportaba el dato de que 60.000 niños y niñas viven bajo la línea de la pobreza en nuestro país. Sí, estuvimos como justo mirando bastante ese dato. En realidad creo que esos serían niños pequeños, o sea, niños menores de 7 años. Si miramos la pobreza global en Uruguay, en el primer semestre del año pasado fue en el entorno de 10% de los hogares, de las personas. Si miramos en niñas y niños menores de 6 años, eso sube a 20%, y en menores de entre 7 y 17 años, entre 6 y 17 años andan en el entorno de 18. Entonces sí, es efectivamente como una situación bastante complicada en términos de las diferencias que se encuentran por edades. Ahora, ¿por qué esta diferencia justamente entre la población en general y los más chiquitos, los menores de 6 años? Hay muchas cosas que explican estas diferencias. En primer lugar, por cómo medimos la pobreza. Recuerden que pobreza, cuando nosotros medimos pobreza, cualquier medida de pobreza lo que busca es medir una diferencia entre cualquier medida de bienestar, es decir, tenemos que decir cuán bien están las personas en alguna métrica que encontremos. En el caso que usamos nosotros es el ingreso per cápita de los hogares, contra un umbral. Y ese umbral es el que consideramos la línea de pobreza que se construyó en 2006. En realidad es muy difícil también medir la pobreza, ¿no? Porque siempre se dice que es algo multicausal. Ahí va, nosotros lo que medimos es indirectamente a través de los ingresos que perciben los hogares. Claro. Y lo que empezamos haciendo es decir, bueno, pongamos todos los ingresos en una misma bolsa, o sea, todas las fuentes de ingresos que perciben las distintas personas de los hogares entran en esa misma bolsa y los dividimos en partes igualitas entre todos los miembros del hogar. Si nosotros pensamos que hacemos eso, una de las cosas que estamos haciendo es decir que todas las personas necesitan lo mismo. Es decir, que esa misma porción de ingresos cubre de igual manera las necesidades de las distintas personas. Y hay bastante información sobre que los niños, niñas y adolescentes no requieren esa misma necesidad. Entonces, por un lado, hay una parte en lo que tiene que ver con la medición. Lo otro que tampoco se considera, o que se considera muy poquito en Uruguay, es lo que se llama economías de escala. Es decir, hogares más grandes, no es lo mismo, no necesitamos la misma plata para vivir una persona sola que para vivir dos. Y eso está apenas considerado la línea de pobreza. Entonces, los niños y niñas y adolescentes viven en hogares más grandes, y eso también podría alterar un poco, podríamos estar en cierto sentido sobreestimando un poco la pobreza infantil. Nosotros hicimos algunos ejercicios alterando esos supuestos, y la verdad es que igual la estructura de edades se mantiene. Efectivamente, los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes tienen recursos, menor acceso a recursos que lo que tienen otros hogares. Sin embargo, después cuando pensamos por qué podría estar pasando esto, más allá de la forma de medición, también hay una parte que tiene que ver con el ciclo de vida del hogar. O sea, una pareja sola un día tiene un hijo y ese hijo no genera ingresos. Entonces, si estábamos cerca de la línea de pobreza, que la dividíamos nuestro ingreso entre 2, ahora lo dividimos entre 3, 4, 5 personas, es esperable que los hogares que tienen niños tengan mayores niveles de vulnerabilidad a la pobreza. Hasta por cómo lo pensamos, porque los niños, niñas y adolescentes no generan ingresos y no queremos que generen ingresos. Pero por otro lado también tiene que ver con que efectivamente los hogares con niños tienen menor acceso a recursos, porque el hecho de tener hijos es una restricción muy importante para el empleo, especialmente, casi exclusivamente de las mujeres, y eso implica que un hogar que un día pasa a tener un hijo tiene una probabilidad menor de poder acceder a un empleo, y un empleo de calidad. Sí, ese era uno de los temas que queríamos tocar más adelante contigo, porque sabemos también que has trabajado justamente con el tema género y generaciones, pero te traigo de vuelta un poquito a esto inicial. Sí, consideramos, ¿no?, estas cifras de pobreza infantil, en menores sobre todo de 6 años. ¿Cómo hay que interpretar esta política que supuestamente iba a implementar este gobierno, ¿no?, que en 2021 anunció que iba a haber $50 millones destinados justamente a primera infancia? ¿Eso fue efectivo? ¿Se volcó allí? Creo que hubo un montón de restricciones en términos de la ejecución de ese plan. Efectivamente, las políticas destinadas a infancia primero tiene una característica que son políticas en especie. O sea, nosotros las transferencias destinadas a niños, niñas y adolescentes son bastante más reducidas que las transferencias que tenemos en otro tipo de políticas, donde
como por ejemplo jubilaciones y pensiones. Entonces, cuando de nuevo miramos pobreza monetaria, lo que estamos mirando son ingresos. Los niños, niñas y adolescentes en general lo que consumen del Estado son bienes y servicios, básicamente escuela, educación, CAIF, etcétera. Creo que hubo algunas políticas interesantes que ya se venían desplegando desde hace un montón de tiempo. Uruguay Crece Contigo es una política muy interesante que además tiende a atacar de forma bastante multidisciplinaria los problemas que efectivamente se encuentran en infancia. Los CAIF son una política impresionante que tiene ya 30 años en Uruguay y que creo que este año cumplió 30 años o 35 y que de nuevo tuvo una expansión muy grande que ahora empieza a tener también nuevos centros que se están empezando a abrir a partir de los convenios PPP del periodo pasado también, que se empiezan a construir ahora. Este tipo de políticas son fundamentales. No necesariamente van a alterar la pobreza infantil, porque no juegan sobre los indicadores que nosotros medimos en hogares respecto a pobreza infantil. De hecho, si nosotros pensamos cuál es la principal política para atacar la pobreza infantil, son las políticas de empleo. La principal fuente de ingresos de los hogares con niños es el empleo, aún en aquellos que reciben transferencias. Ese es el centro del ingreso que perciben los hogares y por lo tanto de las variables que modifican directamente la pobreza infantil, en cómo la medimos. Si nos vamos a otro tipo de indicadores como son la pobreza multidimensional, ahí sí empezamos a ver directamente la satisfacción de las necesidades de niños, niñas y adolescentes en términos de las dimensiones que definamos. Ahí sí vamos a poder ver o esperaríamos ver modificaciones en términos de esos indicadores cuando hacemos políticas directas de infancia. Que ahí, aunque haya transferencias económicas, hay necesidades que quizá no están satisfechas. Exacto, cuando nosotros miramos indicadores de pobreza multidimensional que se han construido desde distintos espacios, tanto del Estado como desde la academia en Uruguay, lo que se ve tanto en población en general como en población menor de 18, menor de 6 años, es que los hogares, la satisfacción directa de estas necesidades a partir de pobreza multidimensional se mueve mucho más lento que los indicadores de pobreza monetaria, tanto a la alza como a la baja. O sea, cuando la pobreza monetaria aumenta, la pobreza multidimensional no reacciona tan rápido, pero cuando mejora la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional tampoco mejora tan rápido. Entonces los hogares funcionan un poco como un colchón para cuidar estos movimientos fuertes que hay en los ingresos que no llegan necesariamente a los hogares en términos de las condiciones más estructurales. Por poner un ejemplo, el saneamiento. El saneamiento que hay en Montevideo es muy bajo el porcentaje que hace saneamiento, es en torno de 10%, pero en el interior es muchísimo más alto, arriba del 50-60%. Sí, cuando nosotros con Victoria Tenenbaum hicimos un trabajo de pobreza multidimensional hace un tiempo para infancia, y una de las cuando mirábamos el periodo de gran crecimiento de caída de la pobreza entre el 2006 y el 2012-13, lo que veíamos era que los indicadores que se podían mover más rápidamente, como por ejemplo los indicadores de confort, que están asociados a tener heladera, a tener calefacción, esos se movían bastante fuertemente cuando caía la pobreza monetaria, pero no las condiciones estructurales de la vivienda, que es uno de los grandes temas en infancia, bueno, en población en general, pero en infancia, porque esos aumentos de los ingresos que vemos en los hogares no alcanzan para generar esos recursos que implican mejoras en la vivienda propia, ya sea mejorar las condiciones del piso, de los techos, de las paredes, o adquirir o poder efectivamente pagar un alquiler más alto para una condición mejor, tanto de las condiciones materiales como los indicadores de hacinamiento, de la cantidad de personas que hay por cuarto. Calidad de vida. Que al final es calidad de vida y también es, por ejemplo, condiciones para el estudio. También. O sea, tener un espacio propio, silencioso, donde poder estudiar es fundamental para efectivamente poder adquirir los conocimientos que se requieren. Ahora, ¿cómo contrastan estos números de pobreza infantil con, por ejemplo, el crecimiento del PIB de 3.5 en 2022? ¿Cómo estamos en términos de desigualdad en este gobierno? Justo estábamos escuchando recién a Andrea Vigorito y también ella estaba en la mesa de ayer de siembra y ella mencionaba que claro, en general, cuando nosotros miramos pobreza,
la pata de desigualdad es fundamental para poder entender efectivamente dónde, si nosotros tenemos mayores niveles de desigualdad, implica que hay más personas distribuidas entre la parte baja y la parte alta de los ingresos, ¿no? Entonces tenemos más personas en la parte baja. Si nosotros tenemos menores niveles de desigualdad, esas puntas, digamos, se juntan. Y efectivamente, cuando nosotros tuvimos periodos de crecimiento altos, como en los 90, sin caídas de la desigualdad, eso se reflejó mucho menos en los movimientos de la pobreza, mientras que en el último periodo de fuerte crecimiento, que fue más o menos 2006, 2013, tuvimos periodos de crecimiento muy altos, pero también acompañados de caídas de la desigualdad, que se reflejó en mayores caídas de la pobreza. Efectivamente son como dos miradas que tendríamos que poder mirar juntas, y también incorporar la dimensión de la vulnerabilidad. O sea, nosotros no podríamos pensar en agarrar personas y llevarlas arriba de la línea de pobreza en términos. De hecho, podríamos inclusive tener una cosa muy perversa de decir, agarremos a los que están cerquita, démosles un poquito de plata y los pasamos para el otro lado. Pero la dimensión de la vulnerabilidad, es decir, cuán vulnerables son esos hogares a shocks negativos de ingreso, queda por fuera de la discusión. Mayra, entonces, ¿qué pasa si miramos la desigualdad ahora? Porque decías, bueno, en los 90 pasó esto, ¿no? Bueno, en realidad la desigualdad aumentó, después tenemos momentos de crecimiento económico donde la desigualdad baja un poco. ¿Y qué pasa en este gobierno? La desigualdad está básicamente estancada. O sea, el indicador que nosotros miramos más, que es el índice de Gini, que en realidad básicamente lo que hace es mirar toda la distribución, pero muy concentrado en la media, no ha tenido movimientos importantes. Igual son indicadores que son de muy difícil movimiento, porque requieren no solamente afectar la parte baja de la distribución, es decir, a las personas con menores niveles de ingreso, pero también a la parte alta. Y ahí empieza una discusión que es mucho más difícil, que tiene horizontes mucho más complejos en términos de... Tiene que ser sostenido en el tiempo también. Tiene que ser sostenido en el tiempo y tenemos que estar todos y todas ahí adentro en términos de a quiénes afectamos. Y la discusión, por ejemplo, entre IRPF e IVA como indicador, como fuentes de ingreso del Estado, como fuentes de recaudación, es fundamental en ese sentido, porque IVA pagamos todos lo mismo, mientras que en IRPF podemos afectar efectivamente los indicadores de desigualdad. ¿Por qué ese tiempo en Uruguay tenemos este problema, y por qué en Uruguay siempre se dice que la pobreza tiene cara de niño, niña y adolescente? Justo ahora estamos trabajando con Verónica Marante y Federico Scalese en indicadores de pobreza subjetiva, es decir, dejar de decir nosotras desde los técnicos o desde la investigación, desde la academia, qué se requiere para ser pobre, ya sea monetario o multidimensional, sino preguntarle directamente a los hogares qué piensan. Y cuando vemos eso, la historia en términos de la distribución de pobreza es al revés. Los hogares con niños, niñas y adolescentes tienden a sentirse menos pobres que la media, pero los hogares con personas mayores tienden a sentirse mucho más pobres que la media. Y ese ratio, que en pobreza monetaria, digamos, que la que conocemos, es completamente inverso, o sea, la pobreza en personas mayores de 65 años anda en el entorno del 2%, mientras que en menores de 6 andaba en el entorno de 20%, se invierte, y no solamente en promedio los hogares se sienten más pobres que los indicadores que encontramos, sino también que encontramos esto de que esta estructura que veíamos en pobreza objetiva no se ve en subjetiva. Y eso puede estar hablando de que estamos midiendo raro la pobreza, digamos, o sea, que tenemos como cierta diferencia en términos de esto, pero también implica la orientación de políticas, ¿no? O sea, las personas no se van a fijar en la línea de pobreza para tomar sus decisiones en términos de sus votos, de la orientación de políticas, las políticas que demandan, sino que se fijan en su sensación, en su sentimiento respecto a dónde están en la distribución. Entonces, yo creo que hay una parte de eso fuerte, de por qué efectivamente no estamos orientando masivamente, después de un gran acuerdo que tenemos desde lo técnico y desde la academia, de la estructura de pobreza objetiva en Uruguay. Después, por ejemplo, estaba mirando justo unos indicadores de la usina que preguntaban si las políticas para infancia o para personas mayores eran suficientes. Más o menos un 50% de las personas decían que no eran suficientes en infancia, pero un 65% decían que no eran suficientes en personas mayores. Entonces, hay una subjetividad, una impresión respecto hacia dónde orientar
hacia dónde orientar las políticas o hacia dónde, o qué opinamos respecto de quienes están peor en la sociedad, que puede estar explicando capaz no tanto el porqué de la estructura de edades, pero sí el porqué de la movilización de recursos. Ahora, ¿el gobierno está tratando de hacer algo con todo esto, de gestionar la pobreza de alguna manera, de combatir la vulnerabilidad de alguna manera? Bueno, porque ahí tenemos un tema de que es distinto, ¿no? Si decimos gestionar en lo inmediato, ¿no? Gestionamos esta pobreza que hay, o vamos realmente a políticas de fondo y terminar con esta situación, ¿no? Sí. Ayer también decíamos que erradicar la pobreza infantil es muy caro y es muy difícil. O sea, pensar, capaz que la lógica de pensar hacia vulnerabilidades y de atacar esas vulnerabilidades puede ser más interesante en términos de cuáles son las políticas que se desarrollan. Yo vuelvo a insistir de que principalmente las políticas de empleo, en términos de movilizar recursos, las políticas que deberían movilizarse para atacar pobreza monetaria están muy asociadas a empleo y acceso a empleos. De hecho, una de las grandes dimensiones para poder acceder a eso son las políticas de cuidado. No las políticas de cuidado desde la misma política, no desde la perspectiva del desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes, sino desde la posibilidad de que personas que hoy no pueden acceder a buscar trabajo, puedan, o a formarse, puedan efectivamente hacerlo, especialmente pensando en que la restricción del cuidado opera sobre la posibilidad de salir de casa, digamos. Y ahí está la diferencia también entre hombres y mujeres. Y ahí está la diferencia entre hombres y mujeres. Más o menos una de cada dos mujeres participa activamente del mercado laboral, mientras que eso en varones es 1 de cada 3. Uh-huh. Pensando también en personas mayores, si lo pasamos solamente en edades reproductivas, casi todos los varones participan del mercado laboral, en torno del 93-94%, y en las mujeres nos sube el 75%. ¿Y cómo estamos en políticas de empleo, entonces? En políticas de empleo no es específicamente mi área pero efectivamente el nivel de desempleo se recupera un poco después de la crisis. Se mantienen niveles o sea, la tasa de actividad, el hecho de que alguien decida efectivamente salir, todavía no se recupera del todo. Hay un tema de niveles de ingresos, o sea, de niveles salariales, que sigue muy bajo. En ese sentido, los consejos de salarios, por ejemplo, habían operado de forma bastante fuerte sobre los niveles salariales, que eso pierde fuerza, por decir una manera, en el último periodo de gobierno. Queda muchísimo por hacer. ¿Y en sistema de cuidados? Y el sistema de cuidados ha sido abandonado. O sea, tiene algunas muy incipientes líneas de acción cuando se había armado un sistema que tenía mucha fuerza. Creo que es una de los grandes debes o de las grandes pérdidas, por decir una manera, en términos de políticas. Las políticas de cuidado infantil son grandes restricciones para el empleo, pero las políticas de empleo de cuidado para personas mayores también lo son. Y también operan sobre esto que hablábamos de la pobreza subjetiva en personas mayores, porque los niveles de recursos que se requieren movilizar para poder cuidar a una persona mayor son muy importantes, aunque generalmente tienen periodos más cortos que cuando hablamos de infancia. La expansión, hay un gran debe en la expansión de cuidados para niños de 1 año y empieza a haber algo un poco más importante en niños de 2 y 3, pero la verdad que en términos de la expansión del sistema o en términos del despliegue del sistema ha habido un gran retroceso, y en términos como de políticas para personas con discapacidad, en particular para niños con discapacidad, tenemos un gran agujero a nivel nacional. El sistema de cuidados se prometía como una gran... y ahí la mayoría de los niños con discapacidad, o una proporción importante de los niños con discapacidad, viven en hogares pobres, donde el cuidado y el acceso a efectivamente medidas de rehabilitación, etcétera, son mucho más restringidas. Mayra Colache, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.